En el episodio de hoy les voy a estar compartiendo una charla que tuve muy enriquecedora con dos mujeres arquitectas, líderes del estudio Mola Kunst, donde estuve acompañando, guiando y asesorando en el 2024 como rol de consultora BIM muy particularmente en un equipo reducido en el proceso de implementación, pero de forma personal, viendo cuáles eran sus inquietudes, cuáles eran sus desafíos para poder acompañarlos y ver cómo podía elevar el compromiso y mejorar ese proceso. Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Lorena Castelli y María Lesica son arquitectas, pero además son madres, son emprendedoras, lideran este estudio Mola Kunst y nos van a contar sobre cómo combinar la vida personal y la vida profesional, cómo eso también es un desafío, emprender y ser madres, y cómo también conjugar esa vida, pero también en este desafío que se plantearon en este 2024 sobre implementar BIM, cómo esto terminó siendo un cuestionamiento profundo de los procesos del estudio. Ellas dicen, nos movió el piso, son un estudio de 5 personas, esta barrera que muchas veces se nos plantea al momento de pensar en implementar y lo dejamos entonces como una creencia limitante de que implementar BIM es solo para estudios grandes o para proyectos grandes. Y entonces nos desentendemos de eso y lo pateamos para adelante. Y cómo ellas hablan entonces de que hay que priorizar tiempo y dedicarle tiempo, y lo fueron entendiendo en el proceso para que la implementación funcione, para poder capitalizar esa inversión de tiempo y dinero que estaban haciendo. Pero además hablan de este cambio de mentalidad, de este cambio de chip, esto tan profundo, y del miedo a lanzarse, el miedo a lanzarse en el proceso de implementación, pero ahora que terminaron una primera etapa, le dicen ellas, en este proceso de implementación, cómo lanzarse después de que desarrollaron 2 proyectos piloto en un proyecto de verdad, en un proyecto con tiempo y que cuente. Entonces, en la realidad, ¿no? El salir a la cancha, le dicen ellas. Las dejo entonces con esta conversación, donde además fue sumamente enriquecedor para mí este proceso en 2024, donde además les estoy profundamente agradecidas a ellas y a todo el equipo, no solamente porque fue realmente un placer trabajar con ellas, sino que también con 2 mujeres hoy en día poder estar hablando de mejorar procesos, de mejorar la industria, de ser más competitivos en nuestra industria, de poder desarrollar nuevas habilidades profesionales en una industria que por muchos años fue predominantemente de hombres, y hoy solo éramos 3 mujeres en este podcast hablando de eso, de cómo mejorar procesos, de cómo mejorar comunicaciones, hablando y cambiando la voz en cómo podemos desarrollar mejores habilidades para mantenernos competitivos. Hoy acompañada con 2 mujeres talentosas, con 2 mujeres que son arquitectas y además madres, María Lesica y Lorena Castelli. Son arquitectas y líderes del estudio Mola Kunst, un estudio que está ubicado en Montevideo, Uruguay, y que actualmente la están rompiendo, están teniendo un crecimiento exponencial y están trabajando con las principales marcas de retail del Uruguay. Ahora ya nos van a estar contando, así que Mary y Lore, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, María. Bueno, muchas gracias por los elogios. Un placer. Muy lindo. Por Un favor. placer poder estar acá. Bueno, ¿y cómo surge Mola Kunst? ¿Cómo es también un poco el proceso de ustedes como profesionales? La experiencia hasta acá, digamos. Bueno, bien, nosotras empezamos con un estudio que se llamaba Kunst. En realidad egresamos de facultad en el 2010, más o menos en esa fecha. Y bueno, y en paralelo arrancamos con ese estudio que obviamente después fuimos cambiando de escala de a poquito, agarrando proyectos un poquito más grandes. Después se incorporó un socio en el año 2017, donde pasamos a hacer Mola Kunst.
Patricio Vicentín. Después Pato se desvinculó del estudio en el 2020 y quedamos con Lore, y ya con la misma marca. Y bueno, nada, la verdad que hemos hecho un recorrido bastante diverso, pasando por distintos programas, comercial, vivienda, industria, bueno, nada, un poco lo que se nos fue presentando en el camino y bueno, y fue un poco esa diversidad y bueno, nada, la verdad que fue lindo porque nos hizo poder aprender de distintos programas y poder tener distintas especificidades dentro de la arquitectura. ¿Y cómo creen o sea, cómo ven el estudio en un inicio y cómo están ahora? ¿Cómo ven este crecimiento que han tenido? Y bueno, lo vemos como muy positivo, o sea, hemos tenido como un crecimiento siempre como ascendente, eso estuvo bueno, como desde que empezamos, creo que fuimos haciendo las cosas bien, trabajando cada proyecto que se nos venía, como que lo encarábamos como así como un desafío y siempre dando lo mejor que pudimos y eso creo que fue dando sus frutos pasito a pasito y también el boca en boca acá en nuestro país como que se da mucho, entonces bueno, está ese pequeño crecimiento lento, pero bueno, fuimos nada, sentando pasitos y las grandes oportunidades en el transcurso se nos presentaron como proyectosito, digamos que nos hizo como eso, cambiar de escala o cambiar de programa. Y bueno, eso, como que entiendo que supimos aprovechar como esas instancias, esas oportunidades y a partir de ahí como, nada, siempre seguir creciendo. Así que, nada, como súper contentas con el estudio y por suerte siempre trabajamos con otros arquitectos que también nos acompañan y que siempre nos han apoyado y la verdad es que estamos como súper contentas también con todo el equipo. Un equipazo. La verdad es que en el proceso de implementación BIM he notado como eso, esa calidad humana del equipo, como súper comprimido, pero súper eficiente y como muy alineados todos en cuanto a los objetivos también, como un equipo muy, muy cálido en eso, ¿no? Como una familia. Unas agradecidas en ese sentido de poder tener la suerte de estar con personas que es un placer. ¿Y qué desafíos ven que se les presentan hoy en día de repente en el estudio que quisieran lograr o hacia dónde están como enfocadas ahora? No, bueno, la idea, o sea, en realidad es poder seguir haciendo lo que nos gusta, que son los proyectos de arquitectura diferentes, o sea, la diversidad nos encanta, la diversidad programática, también nos toca trabajar como en barrios bien distintos de Montevideo y eso también es como súper interesante, con distintos contextos urbanos, que también es como lindo, ¿no? Siempre, por suerte, también hemos trabajado en el interior del país, obviamente, y en realidad, o sea, cada proyecto que llega, en realidad es un nuevo desafío y eso, un poco tomarlo a todos con gran compromiso y responsabilidad, y bueno, nada, tratar de poder hacer lo que más nos gusta, que es la arquitectura. En palabras personales, así, para mí es un privilegio ser una mujer, porque realmente hay como también hay un tema ahí con nuestra profesión y bueno, en el mundo que vivimos, ¿no? Y poder vivir de lo que nos gusta, que es la arquitectura, y yo siento como un privilegio enorme y poder seguir apostando a eso y poder seguirlo logrando es un tremendo objetivo, ¿no? De vida y de estudio y proyecto. Así que está en ese camino. Creo que a Mary le pasa lo Compensar mismo. la vida personal y profesional, ¿no? También. Y bueno, lo que pasa es que es muy difícil también como separar, porque es tu vida también, es más, digo, la mayor cantidad de tiempo de tu vida estás haciendo eso, entonces nos gusta tanto lo que hacemos que bueno, que es el objetivo de poder hacerlo y poder hacerlo bien y poder seguir creciendo en esto, es algo que también nos moviliza día a día. No debe ser fácil igual, ¿no? Liderar un estudio de arquitectura y además ustedes que son madres las dos, Mary con 3 todavía, o sea, es un desafío, ¿no? Y bueno. Sí, sin duda, pero también el tener tu empresa personal también te habilita otras cosas, ¿no? Es como todo, digo, tiene todo el que emprende, vos lo sabrás muy bien, María, tiene su lado de vaso lleno y vaso mitad lleno y mitad vacío, ¿no? Digo, tenés esas ciertas flexibilidades que te podés tomar y otras responsabilidades que sea la hora que sea, el día de la semana que sea,
estás ahí al alpiste, bueno, nada, buscando la posible, darle solución y respuesta a problemas que surjan bueno, que tenés que atender. Pero sí, la verdad que el maternal, obviamente hay franjas de edades que hacen que sea más compleja la posibilidad de tiempo y de disponibilidad, pero bueno, nada, la verdad que te vas acostumbrando y después ya lo vas haciendo, ¿no? Ya ni pensás. Esperás a Totalmente. ver que se duerman y seguís contestando mails y cosas, pero bueno, nada, es parte de la dinámica diaria. Me imagino que sí, sí. El emprendimiento es todo un desafío, pero tiene ese lado gratificante también, ¿no? Es como que es un estilo de vida al final, lo terminamos eligiendo, ¿no? Es como, Sin viene duda, por ahí, sin ¿no? duda. No es para Siempre, todo el mundo. muchas veces en el proceso nos hemos parado a decir, bueno, pará, ¿estamos haciendo bien? ¿Seguimos acá o empezamos a mandar algún currículum y vemos a ver qué oportunidad vemos en otro lado? Y sí, es una pregunta que te haces. Obviamente que las dos trabajamos muchos años en estudios de otras personas y nos formamos también ahí. Y bueno, nada, y después, digo, nada, cuando vas armando un equipo, vas armando clientes y demás, y bueno, y cierta trayectoria y proyectos que podés mostrar y podés contar y demás, bueno, nada, te dan ganas de solo mirar para adelante y no seguir preguntándote lo otro, ¿no? Tal cual. Y cuando llegan los clientes que se repiten, aparte que vuelven, y los clientes con marcas reconocidas que buscan a Mola Kunst, ¿no? Como ahí es cuando uno se da cuenta, me parece que es por ahí, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Sí, creo que lo más gratificante es cuando la otra parte queda contenta, ¿no? Con el trabajo. Obviamente te vuelve a llamar o te recomienda o lo que fuera, ¿no? Porque en realidad que esa gratitud que sea sola unilateral no tiene ningún sentido, ¿no? Si solo nosotras nos quedamos con eso, no aporta. Bueno, ¿y qué inquietud tenían o qué desafío tenían que buscan implementar BIM en el estudio este año? Bueno, particularmente este año, eso es algo que venimos pensando ya hace 3, 4 años en la pandemia, que nos gustaba la idea o empezábamos a escuchar más sobre lo que se hablaba del BIM y la implementación y todas las ventajas que podía llegar a traer. Como que se empezaba, creo que hace ya 5 o 6 años, no sé, empezamos como, no sé si capaz que de antes, pero nos empezó a resonar a nosotras todo el tema de la implementación BIM. Y bueno, nada, lo empezamos a manejar como una posibilidad hace 4 años lejana. Y este año nos surge un proyecto que nos pide el cliente que se lo entreguemos en BIM. Que al final, ese proyecto al final terminó como mutando, todavía ni siquiera lo pudimos terminar de dibujar en BIM, pero bueno, fue como el puntapié, el punto de partida para decir, bueno, tenemos que arrancar la implementación para poder cumplir con el cliente y lograr este objetivo, porque podríamos haberlo tercerizado y decir, bueno, contratar a alguien, pero bueno, como era algo que ya también veníamos manejándolo como una opción, dijimos, bueno, vamos a implementar. Ahí fue como una decisión como bastante difícil porque teníamos que destinar horas de trabajo y de estudio de todos nosotros, de todos los que trabajamos acá, a poder asistir a las clases, desconectarnos 1 hora y media, 2 veces por semana y era un desafío grande. Y bueno, nos tiramos a la piscina, dijimos, bueno, vamos a probar. Y bueno, nada, y creo que estamos en ese proceso todavía, no estamos en un proceso cerrado, por lo cual no podemos como eso, tomar como hacer ninguna conclusión, pero bueno, entendemos que al final de camino, nada, nos acercamos a esas ventajas que veníamos escuchando de hace ya un tiempo. Y ahí caímos en manos tuyas, De María. ahí, claro. Llegamos Empezamos a vos. conversar. Primero fueron unas Sí, charlas, ¿no? De ver el esas decisiones alcance, son, de ver esas decisiones son siempre difíciles de tomar, nada, más que nada porque son cambios que implican nuevas modalidades de trabajo, son decisiones que te sacan de tu zona de confort y obviamente eso cuesta, ¿no? Digo, ya manejás un programa con mucha holgura, con mucha soltura, y nada, y sabés, te conocés tus limitaciones y tus no limitaciones. Y Sabés bueno, nada. dosificar el tiempo que te va a llevar un proyecto, ¿no? Es como tu lugar de eso, como tu lugar de confort, tal cual. Y bueno, así que nada, fue en ese sentido, no era que
estábamos como esquivando encarar lo que venía simplemente por eso, porque sabíamos que iba a implicar un movimiento de suelo importante. Y terminó pasando eso, ¿no? El movimiento fue importante. No, eso, aparte de eso, como en ese autoconocimiento que se plantea como la primera etapa, ¿no? De la implementación, que es bueno, de ver los roles y entender todo eso, creo que esto también movilizó un montón y nos cuestionamos cosas, que creo que estamos en un proceso de cuestionamientos y cosas a mejorar y todo eso, que también estuvo bueno y creo que fue una de las cosas que también que movió el piso sin saber lo que iba a pasar. Yo creía que lo otro iba a mover más el piso, pero bueno, todas estas cuestiones de como pensarlas y hablarlas y conversarlas entre todo el equipo, nada, movilizó un montón de cosas que está buenísimo que estuvo bueno que pasaran. Así que... Sí, revisar procesos, revisitar formas de organizarse, cosas que hacías en el piloto automático y que ahora te obliga a eso, justamente a ir para atrás y volverte a mirar y mirar para adentro, ¿no? Que a veces no lo hacemos tanto. Y bueno, nada, parece que está buenísimo desde ese lugar también, más allá de la herramienta en sí, que es indiscutible. Bienvenida a esa incomodidad, ¿no? De revisar, de estar en la dinámica de la productividad de los proyectos de todos los días y caían los encuentros conmigo y era revisar para atrás cosas y hay esa incomodidad ahí, ¿no? Sí, obvio. Y bueno, nada, y saber que en realidad hay que disponer de tiempo y que para disponer de ese tiempo hay que hacerlo al tiempo, porque el tiempo no va a aparecer de ningún lado. Y bueno, nada, es priorizar un poco esas cosas que nada, obviamente uno después mira para atrás y bueno, ahí es cuando te das cuenta, bueno, esto tendríamos que haberlo hecho así, pero bueno, nada, la idea es mirar un poco para adelante y con lo que ya pasó y bueno, y ver cómo podemos jerarquizar todo ese conocimiento y ese tiempo empleado, digamos. Construir para adelante, como que lo que ya se hizo, ya está, es bienvenido a esto, profundicemos y veamos cómo podemos también como incorporarlo en lo que ya tenían, ¿no? Esa fue un poco la intención también. Tal cual. Bien. ¿Y qué desafío mayor, por decirlo así, creen que enfrentaron en esta primera etapa, ¿no? Porque en realidad empezamos como a trabajar, por ahí llevó un poco más de lo que teníamos previsto en un principio, porque bueno, también había como un desafío para mí que eran un equipo como muy comprimido y en ese sentido, si el equipo era como bastante eficiente, iba a resultar una implementación profunda un poco más corta y después vimos que requería que ustedes le dedicaran un poco más de tiempo como por fuera y demás, y bueno, eso a veces termina no siendo tan así como uno lo planifica y el desafío se termina siendo como la extensión en el tiempo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es el mayor desafío que creen que enfrentaron en este proceso? Bueno, para mí uno de los desafíos, bueno, no sé si es el desafío, pero una de las cosas que más, me parece que estuvo buena era toda esa parte como de reencontrarnos como equipo, de como volver, el desafío como de organizarnos a partir de una nueva plataforma, de una nueva herramienta. O sea, como revisar todo eso y decir, bueno, de cara al futuro, bueno, ¿cuál es la mejor manera? O sea, ¿de qué manera esto llega de una manera, toda la información que tenemos que implementar llega de una manera ordenada, se ordena y entre todos la podemos manejar? O sea, el manejo de todo, porque es como una red de información nueva que tenemos que aprender, digamos, a que llegue y a que salga y a que se haga. Entonces, bueno, todo ese orden creo que va a ser un desafío grande, y bueno. No, sí. Y también me parece que es interesante el vos también como arquitecta, con la experiencia que tenés, te hace como revisar muchas decisiones de proyecto a la hora de hacer los recaudos gráficos, que está bueno en realidad. Decisiones de, bueno, la carpeta la llevamos hasta allá o la ponemos acá, cuáles son los niveles que vamos a tomar como definitivo, nada, son como revisiones que en realidad terminan siendo como decisiones medio genéricas porque se aplican a proyectos de diferentes condiciones, digamos, y me parece que es interesante porque en realidad hay un poco también desde la experiencia de la obra y de las propias ejecuciones que hemos dirigido en distintos momentos, podamos entre los 5 poder conversar y
y charlar qué entendemos que es lo mejor y por qué. No sé, me parece que terminás, más allá del programa en sí, hablando de arquitectura todo el tiempo y discutiendo cosas que después te ayudan también a tomar mejores decisiones a la hora de poder usar la herramienta, ¿no? Sí, y el Totalmente. el cambio de chip ese que hay que hacer como para tener la cabeza para pensar como el programa necesita que pienses, o sea, que cambia rotundamente con respecto a lo que estábamos acostumbrados todos, o sea, eso también es un desafío, decir, bueno, ¿cómo tengo que pensar a partir de ahora para poder dibujar en esta herramienta? Varias Tal cual. cositas y encontrar también en qué lugar, en qué momento entra en el estudio el programa, si es en qué etapa de proyecto, si entra en la etapa ejecutivo o entra más en una etapa más con un proyecto ejecutivo más definido, digamos que nada, estamos como, yo estoy como también en mi cabeza tratando de entender cómo es la mejor manera, en qué etapa entraría la herramienta, no sé, hay como unas cuestiones que tenemos que ir viendo de todo el equipo, ¿no? Pero eso es como un Tal desafío cual. también. Nosotros arrancamos una primera etapa que en realidad fue más de reestructurar procesos, de ver cómo se organizaban, de ver cómo podíamos incorporar la tecnología en los procesos que ya tenían para que fueran más productivos. Esa siempre fue como el objetivo, por así decirlo. Incorporar, no como cambiar, no que fuera algo como impuesto, sino también siempre como pensamos en equipo eso, ¿no? Cómo lo incorporábamos, desde qué lugar y qué era lo más conveniente para ustedes en lo que ya tenían. Y eso también llevó un tiempo, como indagar y ver también ustedes qué procesos tienen. Y muchas veces creo que eso los llevaba como a cuestionarse si estaba bien o no estaba bien, o querían cambiar, o querían... Y la mirada más también técnica del equipo, que es un equipazo, la verdad, que sumaban como desde ese lugar de la práctica, porque capaz que ustedes están más en la mirada más estratégica, más del negocio, y ellos están como más metidos en la parte como de proyecto. Entonces, esa mirada me parece como desde el día a día sumó un montón, decir esto me parece que se podría mejorar, esto sí, esto no. Y al final lo que creo que terminó pasando, también por eso me parece que cuestionarse como esos procesos más profundamente, ¿no? Decir, estamos en este momento, bueno, aprovechémoslo, saquémosle partido a esto y miremos esto en profundidad, y nos detuvimos como un poco más ahí porque me parece que se dio como un poco esa mirada, y el desafío al final terminó siendo no implementar un proyecto piloto, sino 2 al mismo tiempo. ¿Qué tanto incomoda? Al final el llamado va a venir por ahí, ¿no? ¿Qué tanto incomoda o qué desafío tengo ahora? ¿O en qué proyecto? El otro día hablamos eso, ¿no? Cuando cerramos, ¿en qué proyecto queremos seguir? Y el desafío también me parece que es no perder la práctica, porque lo que capitalizaron hasta acá es súper positivo. De acá a lo que siga es incorporarlo como un hábito para seguirlo aplicando e ir a más, ¿no? Sin duda, yo creo que un poco los procesos en muchos ámbitos y son un poco como los proyectos, ¿no? No se acaban nunca. Pueden ser, el programa en particular aparte tiene infinitas herramientas y infinitos doble clics que si querés hacer te lleva a distintos caminos. Entonces en realidad, bueno, nada, nunca la terminás de conocer si se quiere. Pero tanto, en el momento me parece que hay que ser inteligentes y decir, bueno, ahora hay que tirarse al agua, hasta acá pasa raya y poder avanzar. Y en los proyectos te pasa eso, a veces te pones a proyectar y bueno, a veces ya está, vamos a cerrarlo, es esto. Pero podés seguir conversando y dándole vueltas y en realidad pues, digo, nada, se puede siempre dilatar, ¿no? En ese sentido hay que, bueno, saber decir, bueno, empezar y bueno, y darse contra la pared y aprender. Tal cual. Pero además Amarte. tienen dos grandes herramientas que fuimos como armando, que son los protocolos y las plantillas. Entonces ahí ya hay como una base para decir, bueno, nos tiramos a la piscina, pero arrancamos con esto que lo armamos y está como súper potente y consolidado también, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Es seguir armándolas y bueno, y nada, y confiar en el equipo que es joven, que nada, que obviamente ellos tienen otra gimnasia en el aprendizaje pero bueno, nada, No comparto lo que está diciendo Mary en este momento, aprender de ellos también. A ver, Lore. comparto lo que dice porque creo que la gimnasia la tenemos que hacer siempre, porque si no, no vamos, digo, por más de que capaz que nos cuente un poquitito más, pero creo que a cualquier edad, digo, creo que si uno moviliza, puede aprender perfectamente la herramienta. O sea, no.
No va Obviamente, por una cuestión de edad. obviamente, pero hay gente que obviamente por tener otra edad tenés otra facilidad a la hora de, nada, si venís hace 20 años usando determinados programas, bueno, el cambio es más abrupto, pero bueno, se hace Mira, siempre. América, hay referentes BIM de 50, 60 años, o sea, y no puedes creer el conocimiento que tienen, la experiencia que tienen. Bueno, uno de los arquitectos que conozco que más dibuja en esta herramienta es un cincuentón largo. ¿Lo Hay conocés? hay mucho de resistencia, que lo hablamos, esa resistencia como al cambio, y hay mucho también de decir, bueno, no, esto quizás no es para mí, porque uno lo que capaz que no tiene desarrollado son las competencias digitales, más o menos, ¿no? Pero, o hay como cierto miedito a eso, pero al final me parece que es más un tema, y lo fuimos como viviendo en el proceso, un tema más de pensamiento y de combatir esa mentalidad, ¿no? Como... El prejuicio. Y de resistencia más que nada, ¿no? El prejuicio está cuando no hay información. Cuando hay información, el prejuicio me parece que se disuelve. Pero también en Pierde. la medida que uno va avanzando y le hinca el diente a eso, es como que te vas dando cuenta que quizás no era tan así. O que uno se tiende a decir siempre, yo en esto no soy bueno. Yo toda la vida me dije, para los números no es lo mío. Y en realidad, en un momento, como emprendedora, lo necesité. Y necesité verlos, y necesité mirarlo de frente y decir, y no es lo mío, pero a partir de ahora, de alguna forma, tiene que empezar a ser lo mío. Acá me parece que Sí, pasa sí. un poco lo mismo, ¿no? Como de, esto es una Hay que realidad, está pasando. Bueno, ¿y qué desafíos entonces tienen ahora en adelante, o cuáles son los pasos a seguir? O, digamos, ¿cómo se ven, además de tirarse a la piscina, se ven implementándolo en algún proyecto? Creo que lo hablamos el otro día, como implementándolo en algún proyecto, compartiendo capaz con otros equipos de trabajo que trabajan en BIM. ¿Cómo se ven? Sí, nos encantaría poder hacer un proyecto en BIM. Estamos como pensando estratégicamente a ver cuál va a ser la mejor opción. Todavía no lo tenemos como muy definido, hay alguna alternativa, pero bueno, creo que hay que estudiarlo un poco más. Y bueno, creo que nos falta como esa etapa final como de cierre, como de esta primera etapa como para, creo que terminar de lanzarnos ahí a la piscina con el proyecto que dijamos, digamos. Pero sí, me parece que creo que la mejor forma de poder hacerlo es haciendo un proyecto real y que tenga que salir y tenga una fecha de entrega y digo que haya que entregarlo, digamos, tener como un deadline y bueno, sabemos que Compromiso. haya ahí un compromiso. Sufrimiento pero real, digamos. Y Sí. bueno, sí, real ahí, enfrentarnos con todos los problemas en la cancha, porque creo que si no nunca lo vamos a, o sea, porque si seguimos como una implementación alternativa a lo que trabajamos siempre, digo, va a ser inviable, o sea, nunca lo vamos a implementar. Es necesario, o sea, es imposible que sea como de golpe, decir no, porque además todavía está el pienso en el desarrollo del proyecto en 2D y en CAD, y eso sigue pasando y va a seguir pasando, ¿no? Y van a recibir de otros colegas o de otros asesores los planos en CAD, los van a tener que seguir trabajando desde ahí. O sea que ese desafío está planteado, ¿no? Es como que estamos inmersos en un cambio que es para todos, que no es solo para algunos, ¿no? Estaba por eso. Tal cual, tal cual. De a poco lo vamos a ir como implementando. Ya te contaremos cuando hagamos nuestro primer Ya te proyecto. enterarás, claramente. Me voy a Ya los enterar, corregirás. quiero estar cerca, quiero estar ahí para verlo con ustedes, olvídate. Ya los Sí. corregirás. Bueno, o sea que la experiencia, y ustedes entienden que igual ante la incomodidad fue positiva, digamos. Sí, sin duda, sin duda. Obviamente formarse y tratar de buscar mejores herramientas para comunicar y para poder proyectar está buenísimo siempre, ¿no? Digo, hay que abrirle las puertas siempre a esos cambios porque son solo para bien. En realidad, nada, es simplemente eso, saber dar el paso y bueno, y los objetivos muchas veces en realidad son a revisar, ¿no? Digo, porque en realidad, bueno, antes de empezar los objetivos pueden ser unos y bueno, después que estás en el baile te das cuenta que capaz que eran otros. Tal cual. No, y creo que también es muy difícil como o sea, darle un tiempo a algo que en verdad somos 5 personas que no se o sea, que no conoces, que digamos que tampoco conocíamos nosotros en un proceso de implementación el tiempo que nos podía llevar, o sea, creo que está pasando lo que naturalmente tenía que estar pasando, o sea, digo, lo que nosotros el objetivo, bueno, sí, era un objetivo capaz que muy ambicioso para lo que realmente como desafío El equipo. del equipo lo termina siendo, ¿no?
Tal en cual. eso tranquilas y bueno, y que estamos en el proceso. Pero bueno, también en el proceso de acompañar es como, me parece que también forma parte que ustedes vean sus propios, hasta dónde pueden llegar, ¿no? Y darse cuenta ustedes de eso, que a veces viene como impuesto, o quizás yo lo aprendí así, como la metodología es esta, pum, y vos lo empezás a aplicar a tus proyectos y te das cuenta que no, y a mí esto no me funciona, y entonces ahí está el descreimiento, ¿no? Pero entonces a mí no me sirve. Y en realidad me parece que el proceso fue como amigar las dos cosas, le sirve. Y creo que Mary me decía cuando empezamos a ver lo de la gran plantilla, ¿no? En general, no, pero esto no es para nosotros, no es nuestra escala, ¿no? Como tratar de cómo verlo, cómo lo bajamos y lo podemos hacer posible justamente a cada proceso y a cada proyecto también. Entonces, yo les quiero agradecer profundamente la experiencia. Para mí fue súper enriquecedora este año. Aprendí muchísimo de ustedes como equipo, como estudio, en el día a día, cada vez que nos encontrábamos también. Aprendí muchísimo de los procesos también, de cómo se dicen las cosas tan de frente, cómo han gestionado los equipos. Para mí ha sido tremendo aprendizaje y cómo fueron elevando el compromiso también, ¿no? Al principio había como una resistencia que la identificamos bastante como claramente. Creo que como equipo ustedes tenían esa fortaleza también de identificar en el diagnóstico cuáles podían ser las amenazas y las debilidades, y algunas las supieron capitalizar, quizás otras ganaron un poco más en el proceso, pero las tenían recontra claras. Entonces, bueno, como quizás esa resistencia también la fuimos como trabajando y la fuimos venciendo para que en cierto punto también el proceso fuera posible. Así que les quiero agradecer obviamente por la entrega, por haberme abierto las puertas como si fuera una más del equipo, y por elevar el compromiso en cada encuentro cada vez más, ¿no? Bueno, muchas gracias a vos, María, por tenernos la paciencia que tuviste, que fue infinita, y eso no es nada menor. Y bueno, nada, haber entendido los momentos que se nos complicaban el estudio y que no podíamos estar al 100 y nada, y poder nunca haberte enojado, no te enojaste nunca, yo me hubiera enojado conmigo 1000 veces. Así que nada, gracias a vos, María, por nada, por con el cariño y dedicación con que enfrentaste todo el proceso también. Es parte del proceso también, obviamente. Bueno, y para quienes nos están escuchando, si quieren contactar a Mola Kunst para diseño, para proyecto ejecutivo, ¿en dónde los encuentran? ¿Cuáles son los datos de contacto, las redes sociales? Tenemos una web que es molakunst.uy. Tenemos el mail del estudio que es estudio@molakunst.uy. Y después tenemos el Instagram que es mola_kunst. Por ahí nos localizan seguro. Por ahí los localizan. Buenísimo, entonces. Bueno, muchas gracias, María, por el espacio. Muchas gracias. Y nos vamos a seguir viendo. Sin duda. Más bien. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.